Yo creo que esperemos que de aquí lo que hagamos es salir sin miedo, porque hay dos opciones, o vivir con miedo o vivir con amor. Entonces, espero que el conflicto, el miedo, la resistencia se queden todas fuera y nos vayamos de aquí por lo menos un poquito más suaves, un poquito más alegres y con la sensación de que estamos viviendo la experiencia de la vida con amor y con ganas de vivirla. Entonces, bueno, lo primero me voy a presentar. Yo soy Sergio Martín, soy maestro de Reiki, soy masajista, hago masajes energéticos y soy coach personal. O sea, llevo varios años trabajando, soy el director de este centro, de Espacio Family Moon, en el que tenemos pues, muchas terapias y mucho espacio para terapeutas, para toda la gente que quiera compartir y llevar luz a gente y ayudar en su proceso a la gente que lo necesite. Y bueno, empezamos. ¿Qué es el miedo? O sea, si yo pregunto a alguien de aquí que no ha sentido miedo, seguro que nadie levanta la mano, porque todos hemos sentido miedo. Entonces, miedo es una emoción necesaria, o sea, es una emoción que es una angustia que provoca por presencia de un peligro real o supuesto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros nos activamos y necesitamos esa energía especial, ese choque de fuerza interior, que estamos tumbados en casa, podemos estar tumbados en casa tranquilamente y ande grita fuego y tú te vas a levantar y vas a activarte y vas a salir corriendo para tal. Hasta ahí todo eso está bien. O sea, tú actúas ante una situación de peligro, una situación de miedo y actúas poniendo todo tu instinto, todo tu conocimiento y toda tu energía para que eso salga adelante. Ese es el miedo real. Ese es el miedo en el que tú estás metido en una situación de peligro, tu vida está en juego, tienes unas circunstancias que te pueden influir y hasta ahí todo va bien. ¿Pero qué es el miedo supuesto? Es ese miedo que nos autoinfligimos, que nos creamos. Cosas que pueden pasar, lo iremos viendo diferentes casos, cosas que no pueden pasar, miedo al pasado, miedo al futuro, miedo a ser lo que somos, miedo a lo desconocido. Ahí tenemos un cajón. Muchas veces empezamos a tirar de ellos y empiezan a salir cosas que no sabíamos ni que las teníamos. Y de repente empiezas a darte cuenta que ni es tan grande, ni es tan difícil, ni es tan complicado. Simplemente es estar atento, estar en consonancia con él, ver qué es lo que te está enseñando, porque es muy importante ver lo que el miedo te enseña. O sea, al final yo creo que todos vamos a dar un beso a nuestros miedos, le vamos a dar las gracias por enseñarnos qué es lo que podemos hacer con eso que nos está afectando. Tiene un origen físico. El sistema límbico está formado por el tálamo, hipotálamo y la amígdala. Empiezan a soltar sustancias al cuerpo que hacen que el ritmo cardíaco se acelere, tu piel se ponga en tensión, los músculos segreguen más insulina, segregues más azúcar para que haya más azúcar en el cuerpo y ese sobreesfuerzo lo simules y te crea una sensación extraña. Una sensación que al principio puede llegar incluso a ser adictiva. O sea, porque es verdad que el miedo cuando se pasa da una sensación placentera muy agradable, porque se sueltan muchas hormonas y se tienen muchas hormonas que se ponen en ellos. Mira, el Pedro ya se ha tranquilizado cuando estaba tal con el miedo. La emoción real, supervivencia, pura y dura. O sea, peligro de sobrevivir. Cuando estabas en las cavernas, cuando estabas en la calle, cuando estás en un lugar peligroso, te sientes en peligro y el miedo actúa directamente, te pone en alerta, te pone en acción. Bien, si tú estás pendiente, de repente parece que oyes más fuerte los ruidos, que hueles incluso hasta más fuerte. Y entonces te pones en tensión y avivas todo ese potencial tuyo interior para actuar, haga lo que haga falta. O sea, lo que pasa es que no nos tenemos que poner en un miedo irreal pensando que es un miedo real. O sea, no tenemos que tener miedo al león hasta que no tengamos el león delante. No tenemos que tener miedo a una situación, por decirlo, tengo miedo a las arañas. Pues cuando tengas una araña delante, ves que te está mostrando ese miedo. Ese miedo es físico, es un miedo que te está mostrando algo de ti, un miedo muy fuerte. Pero si tú tienes miedo a hablar en público y nunca hablas en público, al final el miedo te gana y te está colocando una barrera que te impide hacer cualquier cosa que te propongas hacer. O sea, ahí podemos entrar
en la emoción supuesta. Cuando la emoción y el miedo es supuesto, nos provoca estas tres problemas del siglo XXI, que son el estrés, la ansiedad y la depresión. El estrés, vivir con miedo a no llegar a cumplir las expectativas. Te haces cada vez más cosas, quieres más cosas, no llegas, el tiempo te parece poco, y entonces llegas a un estado en el que no sabes ni dónde estás, ni dónde vives. O sea, te pierdes cada momento esperando que llegue el siguiente. Y estás constantemente pensando a dónde quieres llegar. Como yo diría, esclavo del reloj, esclavo del tiempo. Sin decir, oye, pues estoy haciendo lo que estoy haciendo, estoy disfrutando y ya veré lo que hago luego. O ya veré si llego o no llego. Hombre, si has quedado con alguien, intenta llegar puntual. O sea, eso puede ser muy estresante. Pero también intenta salir antes. O sea, eso es el pez que se muerde la cola. Todo lo podemos responsabilizarnos y todo podemos hacer que la vida para nosotros no tenga miedo. Que sea todo desde el amor. Que esa es la finalidad a donde vamos. Ansiedad. La ansiedad es el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando vaya a la cena de Navidad con mi familia? Dios, esa va a ser tremenda, o sea, tremenda. O sea, o nos emborrachamos todos, o damosle satines a todos, o vemos qué hacemos. O sea, ¿qué va a pasar cuando vaya a la entrevista de trabajo? Que no me la va a dar, no me van a dar la entrevista de trabajo y vas con miedo a lo que puede pasar, las expectativas que tú te estás poniendo sobre algo que todavía no es real. Y llegas a ese momento con esa carga, ese peso encima y ese encima sobreesfuerzo para no llegar a ello. Bueno, y la depresión es sobre todo basada en el pasado, o sea, todo aquello que pasó y que tienes miedo que vuelva a pasar. O sea, y caes en un estado, o sea, me gusta mucho Jorge Lomar, que comenta mucho aquí, que vivimos en dos estados, en el estado de amor o en el estado de depresión. El estado de depresión puede ser un estado más profundo, cuando ya es diagnosticado y es grave y tal, o mucho más leve, que es el que vivimos experimentando día a día con el miedo cuando sales a la calle, cuando ves las noticias, cuando ves al vecino que no te está ayudando y entras en conflicto con él, porque siempre hay un miedo detrás que te va afectando y te va dejando en diferencia con el de enfrente. Y no vemos que estamos iguales, que somos lo mismo, que estamos en la misma historia y que la historia que él tiene posiblemente a ti te pueda hacer daño, pero porque tu historia está siendo un espejo de él. Entonces, ahí me gusta mucho esa descripción de depresión. Vamos a salir todo de esta depresión, de vivir la vida con miedo, de vivir la vida bajo esa tenaza del qué puede pasar, qué no puede pasar, y vamos a vivirla con pasión, con amor por lo que hacemos, por disfrutar de que nos guste, lo más mínimo que hagamos, lo más sencillo, lo más fácil, desde ahí hasta lo más complicado. O sea, entonces entramos tipo de miedos. Miedo físico. El miedo físico, ahí hay muchos, ahí he puesto un par por poner alguno, pues el miedo a las emociones. Ese es muy físico. O sea, ¿quién no tiene miedo a la tristeza, por ejemplo? Es muy común. Yo tengo miedo a la rabia. O sea, a mí la rabia me cuesta mucho gestionarla y me cuesta mucho sacarla. Y la tengo miedo. O sea, el día que la saque no sé qué va a pasar. Lo mismo no tengo tanto miedo y me aficiono y tal. Pero me produce un estado que cuando yo estoy cerca de ella noto como el miedo me aflora y me impide llegar a sentirla. ¿Qué pasa? Que ahí te está bloqueando igual. O sea, el miedo a todas esas emociones que no hace sentir, si está incluso hasta el miedo a ser feliz. O sea, que es que tengo miedo a ser feliz. Y me dice, pero ¿cómo te puedes tener miedo a ser feliz? Sí, es que las relaciones de pareja, las relaciones de tal, es que es conflicto y puede haber que no seamos todos los felices que podemos ser. Y dice, pero relájate, sé feliz, disfruta del momento y ya te pondrás donde te tengas que poner. No es tal. La sexualidad. O sea, cantidad de miedo hay entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, o sea, entre las relaciones sexuales, entre las personas. O sea, nos han cargado de culpa y de miedo de unos a otros. O sea, en vez de hacer que nos veamos desde el amor, que abramos el corazón ante la persona, que veamos lo bonito que tiene cada ser y lo bonito que tienen cada ojos y la mirada de cada persona que tiene, nos convertimos en objetos, nos cosificamos, nos rivalizamos, competimos en parejas y cada vez se convierte en un hábito que está instaurado desde los estatutos del futbolista y la modelo al presentador de televisión y al tal. O sea, es todo como una relación de superficialidad y de repente no ves a la otra persona.
Yo siempre me gusta mucho, aquí nosotros en el espacio hacemos tantra, y siempre me gusta mucho hablar que el tantra debería enseñarse en las escuelas. O sea, y de repente el tantra aquí en España parece que está algo relacionado solo con la sexualidad, y el tantra es conectar con la energía de tu corazón, o sea, conectar con la energía del amor, y esa energía del amor es con la que puedes conectar con la otra persona y ver a la otra persona, eliminar todas las barreras, todos los miedos y todo el objeto y todo el deseo y todas las expectativas. Entramos en el miedo social. Este es divertido, o sea, vamos a llamarle divertido, porque creamos una sociedad para cuidarnos, para protegernos, para estar en común, ¿no? Para hacer construcciones juntos. En un principio, pues eso, vivíamos en los principios de los principios, siendo nómadas, yéndonos donde el río nos llevaba, donde había comida, donde había tal, y de repente asentarnos, compartir juntos y apoyarnos y convivir. Y de repente llega un día que tú ves a tu vecino y le ves como un enemigo, le ves como un rival. Llegas un día y te crees que estás solo cuando siempre has estado solo. O sea, cuando estás en un proceso que eres todo para ser solo lo que eres. O sea, entonces, de repente nos volvemos seres con una necesidad de relacionarnos con gente de una forma superficial, por no estar solos, por llenar nuestro tiempo, por huir de nuestro ser, de nuestra esencia. Ese miedo, al final, lo tenemos todos, porque es el grupo, cómo estar dentro de un grupo y que el grupo te integre y no quedarte fuera de la manada o no quedarte fuera del colectivo y que te tengan dentro. Pero llega un punto en el que sí, es muy bonito vivir en sociedad, es muy bonito colaborar con la gente, ver que te ayuden, ver a las personas, ayudarte, entenderte qué es lo que le está pasando a la otra persona y tal. Pero si nos entendemos desde los miedos, o sea, mi miedo ayuda a que tu miedo se refuerce y el miedo del extranjero hace que el xenófobo se retroalimente y nos volvemos a convertir en completa pelea, lucha y obsesión. El ser aceptado. O sea, ¿nos aceptamos nosotros como somos? Que esa es una pregunta que yo me gustaría que todos nos hiciéramos por la mañana, como te levantas por la mañana, te miras al espejo y dices, ¿me acepto y me amo completamente? ¿Estoy preparado para vivir el día de hoy? No, espero que los demás me acepten, porque si los demás me aceptan, yo tengo valor. Y como yo tengo valor por lo que los demás me acepten, en el momento en que no me reconocen lo que yo hago, pierde su valor. Y volvemos a lo mismo. La esencia, el principio y vivir sin miedo es vivir haciendo lo que haces porque te gusta lo que haces, porque disfrutas de lo que haces. No hay fracaso posible, es imposible que haya un fracaso si tú haces lo que te gusta hacer. Entonces, volvemos a volver a lo mismo de siempre. El miedo te elimina, te bloquea, te hace evitar que llegues a lo que te propongas. A lo que te propongas. ¿Qué quieres hacer? Propóntelo, hazlo, consíguelo. No, es que es muy difícil, ¿qué tal? Ya tienes un miedo detrás, un autosabotaje. Bueno, nos autosaboteamos constantemente. ¿Para qué queremos tener un Ferrari si le pinchamos las ruedas? O sea, pues vamos a disfrutar de lo que somos, vamos a disfrutar de lo que estamos aquí experimentando y viviendo para vivir la experiencia simplemente de vivir, sin más. No necesitamos nada más. Ya es, como yo digo, el miedo de los miedos, el miedo metafísico. Ahí entramos en un miedo que es incomprensible, es un miedo que por la mente humana no llegamos a comprenderlo. ¿Qué hay después de la muerte? Pongo entre paréntesis el ego, muerte del ego, porque realmente pues, si queremos en una espiritualidad, si queremos desde el transpersonal, como yo trabajo con el transpersonal, detrás de estas personas que somos hay algo más, hay algo que siempre sigue. La vida no se acaba cuando uno se muere. Entonces pensamos que cuando uno se muere se acaba todo y se acabó el mundo, y se acabó todo. Entonces ese miedo a la muerte es uno de los primeros miedos que nos entran y a raíz de ahí empezamos a crear mucho nuestra personalidad. Con ese primer miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, miedo a que me pueda pasar algo que no quiero que me pase, porque si me pasa algo que me puede pasar que no me pase, lo mismo me muero y se acaba todo esto. ¿Qué más da? O sea, ¿qué más da? Si te dicen que tienes una vida y que lo único que tienes que hacer es vivir cada momento como si en cualquier momento te pudieras morir, ¿qué más da? Vívela.
a vivirla. Da igual lo que pasó hace 15 años, da igual lo que va a pasar dentro de 5 minutos, da igual lo que está pasando ahí en la calle o en la puerta o lo que está. Es aquí ahora donde estamos, es aquí ahora donde podemos vivir libres del miedo, libres de las tenazas, libre de la presión, libre, la palabra libre, que es tan bonita y que al final se convierte en la libertad de ser lo que quieras ser en cada momento y conectar con tu esencia. Lo desconocido. Parece que todo lo desconocido crea miedo. Ahora hay una polémica, pues son las redes sociales, hay una ley en contra de las terapias naturales. O sea, ¿qué más da? O sea, ¿por qué queremos boicotear los sistemas de una creencia que está ayudando a gente, que está saboteando? Pues simplemente porque es desconocido, porque las personas no quieren conocer nada más que lo que ellos tienen en su terreno de confort. Yo lo conocido es lo que me manejo, vivo con mi comodidad, en mi comodidad sé que esto es lo bueno y ya está. Y no me doy la posibilidad de intentar indagar, de intentar buscar, de intentar ver qué hay detrás de ese desconocimiento. Porque al final, cuando entramos en el desconocimiento, nos damos cuenta de que no sabemos nada. De que todo lo que habíamos creído son miedos, son prejuicios, son trampas que la mente nos ha ido configurando para llegar a un estado en el que sí, tienes tus buenos momentos y disfrutas, y vas a disfrutar mucho, porque todo va para arriba y todo va para abajo, y vas a sufrir mucho, y vas a volver a disfrutar, y disfrutarás mucho, y cuando vuelvas a bajar, volverás a sufrir, y volverás a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y qué he hecho yo para merecerme esto? Pero sigues estando sin disfrutar de lo que te supone cada momento. El sufrimiento es placer, no es miedo, no es malo. Placer, llamado beneficioso o bueno, si lo juzgamos, también es placer. Pero al final lo único que se intenta sentir y vivir la experiencia. O sea, sentir el cuerpo, sentir el olor, sentir lo que tienes delante. En cuanto empiezas a sentir todo ese cúmulo de consecuencias que tienes alrededor, sin juzgar, sin tener miedo de qué va a decir la gente, de qué va a hacer, de qué va... O sea, cumple unas normas sociales. O sea, tampoco quiero decir que te vayas al parque y te desnudes porque quieres sentir la piel del césped en el suelo. Pero vive la experiencia de ser lo que es, de ser sin miedo, sin que la persona de enfrente te dé miedo, sin que los juicios te den miedo, sin que el compañero te dé miedo, siendo solamente lo que tengas que hacer. Y llegamos al amor, en mayúsculas. Amor en mayúsculas. Porque el amor en mayúsculas es el miedo a ser lo que somos. Amor. No somos miedo. El miedo es una trampa de la mente. El miedo es una trampa de los conceptos, de los pensamientos, de los recursos. Y los necesitamos, ¿eh? El miedo lo necesitamos. No digo que no vivamos la vida completamente sin miedo. Que el miedo te hace falta para esas circunstancias en las que hemos dicho que hay un miedo real. Pero cuando tienes miedo al amor, miedo a lo que eres, en toda su presencia, en todo su momento, en toda su intensidad, no puedes vivir con miedo. Y ese miedo, el miedo al amor, es el que realmente nos limita el camino a lo que sería una vida plena, completa y libre de tener miedo a amar. Amar sin ser correspondido, simplemente amar a las personas que tienes delante, seas quienes sean. Amar a las sillas, amar una silla, qué bonita es la silla, parece de locos, pero al final te da tanto placer el amor de verdad, el amor de corazón, y te da tanto disfrute el vivir la experiencia de amar completamente, que no necesitas nada más. O sea, no estás esperando que la otra persona te ame porque tú quieres ser correspondido, simplemente amas. Y ahí es donde se convierte la magia, donde se convierte la vida, te empieza a sonreír, se empiezan a presentar todos esos pequeños cambios, todas esas pequeñas alicientes, todos esos pequeños procesos. Como decía, son barreras que muchas veces nos ponemos nosotros, nos ponen nuestros condicionamientos sociales, nos pone la religión, nos ponen lo que queramos que nos pongan. O sea, porque si echamos la responsabilidad de las barreras que nos estamos colgando nosotros y nos estamos agarrando
al resto de la sociedad en la que vivimos, pues es verdad. O sea, puede decir, joder, es que las condiciones de la mujer son peores que las de los hombres. Bueno, pues está luchando por la igualdad, se está consiguiendo que haya igualdad y tal, pero es que miras hace 50 años o miras en un país musulmán y claro, son mucho peores. Entonces dices, joder, pues vamos a vivir la experiencia en este sentido de lo que nos lleva a esa situación. O sea, no a oponernos, no a resistirnos, a luchar por cambiar desde dentro, por cambiar esas barreras y verlo como posibilidades, como unas oportunidades. O sea, cada oportunidad, cada miedo que se te presenta te está dando una oportunidad de mirar, de ver a dónde te lleva. Te está dando un foco, como si dijéramos esos focos que había en los estrenos de cine y que llevaban a las estrellas y tal, y te está dando ese foco, ese foco llamado miedo, te está apuntando directamente a esa puerta que tienes que abrir y de la que tienes que tirar del hilo, de indagar, para llegar a ver qué es lo que te está bloqueando, qué es lo que te está impidiendo ser lo que quieras ser. O sea, que el premio detrás de la puerta es mejor que el del 1, 2, 3. O sea, que no hay un premio mejor. O sea, que es conseguir vivir en paz, vivir pleno. O sea, parece como que siempre nos ponemos condicionamientos, siempre nos ponemos cosas que nos van a pasar, que siempre nos ponemos pegas a lo que estamos viviendo en este momento actual, como si este momento actual no fuera lo suficientemente interesante para nosotros. O sea, yo puedo estar diciendo aquí una cantidad de tonterías impresionantes, pero yo lo que siempre digo es que lo experimentéis y sintáis en este momento, si estéis a gusto, si no estéis a gusto, si queréis levantaros, si no queréis levantaros sin miedo, y si queréis decirme, oye, que yo tengo un miedo que no has dicho, que quiero que tal. O sea, sin miedo, con toda libertad y con todo respeto a vosotros, a mí, al mundo en general, vivir libres de esa responsabilidad, libres de ese miedo a ser lo que somos. Lo vuelvo a repetir, constantemente lo estoy repitiendo. O sea, me gusta este ciclo de trampas de la mente porque lo que intento es conectar con nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Pues yo la intuyo, todavía no he llegado a ella. O sea, pero cuando conecto con ella y cuando la sientes, se está muy bien. Es muy pleno, es muy a gusto y van siendo momentos cada vez más puntuales, momentos más largos o momentos más presentes. Pero si no intentas hacer el trabajo, si no intentas hacer ese asiento de levantarte del confort del miedo, de vivir bajo los miedos y vivir con una montaña encima de miedos que te impiden hacer lo que quieres hacer, te arrepentirás toda la vida. Me acuerdo de un compañero que viene aquí a hacer constelaciones familiares que decía, cuando las personas mueren no se acuerdan de lo que consiguieron o no consiguieron, se acuerdan siempre de no haber sido más valientes y no haberse atrevido a hacer lo que querían hacer. Y ese detonante que llegaba y dices, quiero hacerlo, pues voy a hacerlo, nada me lo puede impedir. ¿El qué? Da igual, escribir un libro, saltar una montaña, vivir simplemente, levantarme por la mañana, ir a desayunar a la calle y disfrutar de una mañana de desayuno, sin esperar que el camarero me tenga que ser simpático, porque el camarero está con su historia personal, con sus miedos, con su borrachera del día anterior y te puede contestar mal, pero a ti te da igual, porque tú le dices, le sonríes y le das las gracias por haber sido como es, porque no puede ser de otra manera. Y detrás de esas oportunidades, lo único que encontramos es el amor. El amor a todo lo que hacemos. Queda un poco cursi, pero es que es verdad, es que somos amor. Es que nos hemos olvidado de que un niño cuando es pequeño lo único que quiere es amor. Quiere el roce del cuerpo, quiere dar besos, quiere ser besado, quiere ser tocado. Y nosotros nos vamos convirtiendo en barreras que nos separen, que nos separemos, que no queremos que la gente nos toque, que la gente nos vea. Porque es que si nos ven, nos descubren. ¿Y qué descubren? Que estamos llenos de miedo, que estamos llenos de trampas, que me da miedo lo que los demás ven de mí, porque me da miedo lo que yo veo de mí, porque no me quiero ver. Y solo es un gesto, solo es una mirada, y es un gesto hacia adentro, mirarte al corazón y ver qué tienes dentro, no mirar a la cara. Porque si miras a la cara y miras a tu mente, al final vuelves a entrar en la trampa de eres un tramposo, eres un tal, porque lo que hiciste, porque lo que has hecho, porque no haces, porque no sé qué, y te puedes pasar las horas
O sea, es un entretenimiento, esto no sé cómo PlayStation no ha hecho la Mega Ego, o sea, la partida de tu vida, y tú te metes en el Mega Ego, en tu software, en tu programa, y te pasas horas dándole vueltas ahí al coco. O sea, yo siempre digo que es mucho más interesante la mía, pues ya me la conozco, que si me pusiera en la cabeza de otra persona saldría corriendo seguro, o sea, en el cero como, pero ¿qué está pensando, por favor? Y aunque digas, joder, pues es que no estoy pensando nada. Y ahí llegamos a la libertad, que ahí es cuando ya está. O sea, ¿qué necesitamos? Nada y todo. Lo que necesitemos va a estar delante, porque vamos a estar atentos, pero no vamos a tener miedo a cogerlo, porque no vamos a tener miedo a pedirlo, o no vamos a tener miedo a expresarlo. Lo que querramos lo vamos a tener, porque somos libres de vivir sin miedo. ¿Y por qué? Porque hemos nacido sin miedo, hemos nacido experimentando y hemos venido a experimentar. No necesitamos ese miedo, necesitamos salvarnos cuando venga un león, cuando huela a fuego, apagarlo, pero no necesitamos vivir constantemente pensando que nos va a pasar algo malo, vivir constantemente pensando que hemos hecho algo malo, vivir pensando constantemente que este momento no es lo suficientemente bueno porque estoy esperando uno mejor que va a venir luego después. Simplemente paramos, respiramos, nos conectamos con nosotros, conectamos con nuestro amor, con nuestro entorno, con nuestra gente, con nuestros amigos, con lo que tengamos delante, le damos las gracias por estar ahí y vivimos la experiencia. ¿Qué nos sale? ¿Qué nos da? Nos da tristeza, nos da alegría, nos da rabia. Aunque me cueste, bueno, hay veces que me da rabia. Pero ahí es donde puedes vivir. No puedes sobrevivir. Con el miedo sobrevives. Sobrevives constantemente. Ese estrés que llevas en la vida, constantemente llegando con la lengua fuera a los sitios, sin darte cuenta de lo que te estás viendo a tu alrededor. O sea, pasas 20 veces por el mismo sitio y te das, ¿cuándo han abierto este sitio? Y dices, pero si lleva abierto 6 meses. O sea, no tiene sentido. O sea, cómo estamos experimentando esta vida. O sea, constantemente esperando que algo nos dé el premio que ya tenemos. El premio que es vivir. O sea, ¿qué oportunidad vamos a volver a tener de vivir? Pues no lo sé. Si volveremos a vivir o no. Pero sé que ahora estamos viviendo. Estamos experimentando lo que es vivir. Con mayúsculas. Y solo hemos venido a eso. No necesitamos nada más. No necesitamos montarnos películas de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué quieres hacer, qué no quieres hacer. Si vives la experiencia, vives todo lo que tienes que hacer y no huyes, simplemente estás. En ese sentido, no sé si tenéis alguna duda o queréis compartir algo. Os he dejado ahí. ¿Os he quitado todos los miedos? O sea, sí, es verdad, cuando tienes un miedo muy arraigado, que le tienes miedo, porque a veces yo le tengo miedo al miedo, no sé los demás, a sentir el miedo, como te abres a sentirlo, a decir, venga, vale, pues voy a aceptar lo que está ahí. Está ahí. O sea, el miedo al miedo. O sea, todavía le estás poniendo una barrera más antes. O sea, todavía no has llegado a sentir el miedo y estás sintiendo el miedo a tener el miedo. O sea, ¿qué tienes que hacer? Sentir el miedo. ¿A dónde te va a llevar sentir el miedo? A nada. Porque detrás del miedo no hay nada. ¿Qué hay detrás del miedo? Nada. Y nos metemos en la trampa otra vez de es que me da miedo experimentar el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué nos volvemos a poner en una trampa tan grande? O sea, ya no es ni siquiera ¿a qué tienes miedo? No sé, es que tengo miedo al miedo. O sea, ese es el que me refería mucho con las emociones. Es miedo a sentir las emociones. Cuando tú tienes una emoción de miedo, es una de las emociones que hemos dicho que de hecho es una de las emociones primarias, el miedo, pues te está bloqueando experimentar el miedo.
Y el miedo hemos dicho que es necesario, que tú llegas, sientes el miedo, tienes ese subidón de adrenalina, lo que pasa es que también es adictivo y nos convertimos en adictos a nuestro miedo. Con esa sobredosis de hormonas, esa sobredosis de subidón, nos hace, en cierto modo, tener una importancia. O sea, porque si no nos creemos que no somos importantes. Y al final lo único está en atender al miedo cuando esté delante. Vale, pero yo, por hacerlo práctico, ¿no? Hemos hablado del miedo a la cena de Navidad, ¿no? Que yo no sé, a mí me pasa a veces algunos eventos familiares. Yo lo pienso antes y yo tengo miedo a estar incómoda, miedo a que me digan determinadas cosas, miedo a que no me digan determinadas cosas, miedo a que se digan determinadas cosas. ¿Qué hago yo cuando estoy pensando en esa cena de Navidad o en ese evento y ya estoy sintiendo el miedo? Yo por hacerlo práctico, sí. Pues es que no estás en la cena. La cena no ha llegado, no existe todavía la cena. Es que te puedes romper un pie y no ir. ¿Por qué te estás adelantando a lo que puede pasar? ¿Por qué estás queriendo que pase algo que no sabes si va a pasar? ¿Por qué estás imaginando un escenario en el que todo está en tu contra y no imaginas un escenario que está a tu favor? ¿Por qué el miedo a lo que está detrás de esa emoción, a lo que está detrás de esa cena, a lo que está detrás de ese miedo, de verdad, no lo ves? Porque ese es el que te puede mostrar la puerta a dónde ir. O sea, no la cena, el miedo que experimentas cuando no estás sintiendo la emoción que te está haciendo recordar que hay una cena en algún momento, que hay un encuentro en algún momento, que hay una cita en algún momento, que hay una entrevista en algún momento. Y no estás en el momento en el que te está surgiendo ese miedo. Realmente ese miedo te está haciendo tapar algo que está detrás de todo eso. Y en ese momento es cuando tienes que tirar de esa puerta que hemos dicho antes, y ver a dónde te lleva, sin miedo, con confianza, que estás haciendo lo que tienes que hacer y que solo puedes hacer eso, que no puedes hacer nada más. Y con esa confianza, como si estuvieras tumbado, te estuvieran empujando, abrazar ese miedo y amarlo, para ver qué hay detrás. ¿Levantaba la mano? Sí, no, ese miedo yo pienso que surge por escenarios o eventos o cosas que han surgido anteriormente, que se han quedado ahí grabadas, que lo que hay que hacer es ver el porqué e intentar limpiarlo, quitarlo de medio. Al final nos intentamos con siempre entender las emociones, entender qué nos está enseñando el miedo con la mente. Entonces muchas veces lo que hacemos es retroalimentar el miedo con explicaciones que no te llevan a ningún lado. Lo que hacemos es constantemente repetir experiencias. Entonces, cuantas más veces se repita esa experiencia o ese miedo, pues peor. Lo que hay que hacer es ir al fondo para ver dónde se ha generado y enfrentarse a él y decir por qué, pues poco a poco ir limándolo. Es que la vida es tan bonita que no hace falta ni ir al principio. O sea, como te lo voy a ir mostrando una y otra vez, va a haber un momento en el que te venga la hostia tan grande, con todos mis respetos, que digas, es que o lo veo ahora o no, o me voy sin verlo, o me voy de esta partida sin verlo. Y se puede presentar con un familiar, se puede presentar con un compañero de trabajo, se puede presentar con una pareja, se puede presentar con millones de escenarios, millones de espejos que vamos a tener delante para enfocarnos eso que el miedo está tapando, esa puerta que el miedo está impidiendo que tú quieras abrirla y ver qué hay detrás de esa puerta guardada ahí. Hay que a veces tomar decisiones o cambiar situaciones para enfrentarse y resolverlo, porque si no, seguir estando ahí. Si es necesario y lo sientes que es necesario, hay que hacerlo. Pero si por miedo lo haces, puedes caer en la trampa de... O sea, hay que ser honesto con uno mismo y sincero con uno mismo y decir, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? Sí. Confío en lo que tengo que hacer, pase lo que pase en el exterior y pase lo que pase a mi alrededor. Pueden venir cosas buenas, pueden venir cosas malas. Puede haber gente que le guste lo que haces y puede haber gente que no le guste. Habrá gente que le guste y diga, oye, enhorabuena, te veo que has cambiado y que es una persona que te está más segura de ti, te veo más feliz, te veo más pleno. Y hay una persona que como se relaciona contigo con tus miedos,
sus miedos se relacionan con tus miedos, en el momento que tus miedos empiezan a desaparecer y empieza a aparecer un corazón latiendo, pum, 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 y dices, hostias, que yo no siento mi corazón, y se irán, que yo no quiero sentir mi corazón, que yo no quiero sentir mi amor, que no quiero sentir mi experiencia, no me hagas ver que yo no quiero sentir mi experiencia y no me lo enseñes, porque cuando uno siente su experiencia, lo que puede pasar es que la gente huya, y de repente el que pensabas que era el mejor amigo del mundo, desaparezca, o la mejor amiga del mundo desaparezca, o te digas, ¿por qué? No sé, pues ya estoy mejor que nunca, si estoy viviendo una experiencia súper agradable, estoy siendo honesto, estoy siendo consecuente con lo que estoy haciendo, ¿por qué esta persona que yo pensaba que era un gran amigo o una gran amiga ha desaparecido? Sí, pero para ver todo eso hay que estar sereno, fuerte y quitarse la ansiedad y el estrés, porque eso claro. es alimentarlo cada vez va más a más a más. Pero ahí entra mucho pues técnica de relajación, técnica de conectar contigo mismo, técnicas de meditación, de estar meditando y estar viendo qué es lo que tú tienes dentro. O sea, y eso es exactamente, o sea, si tú entras en ese estado de estrés y de ansiedad, al final te puede. O sea, no lo digo porque soy más mayor que todo y he pasado por situaciones muy duras. Todos. Y al final la única forma es eso, ir poco a poco enfrentándose poco a poco. No se puede resolver todos los miedos de un momento, no. Se tarda tiempo. Yo lo que digo es que el cambio que he pegado en un año, digo, ¿por qué no lo he visto hace 15 o 20 años? Y lo hubiera resuelto antes, ¿no? ¿Por qué? Pues cuando nos toca. Porque te ha tocado ahora, y da gracias que te ha tocado ahora, que podría haber sido dentro de 15 años, imagínate. O sea, hay otros que no lo ven y siguen y tal. Yo veo muchos amigos, claro. Mira, ¿dónde están? A mí me decía el otro día un amigo, dice, no, mi padre le hicieron un ERE en su empresa, le prejubilaban, le daban tal, y decía, ¿y qué voy a hacer ahora? Digo, ¿cómo? Digo, ¿qué voy a hacer ahora? Por favor, o sea, es como si te dicen que te ha tocado la lotería, ¿y qué voy a hacer ahora? Que tengo, no sé, o sea, llevas toda la vida deseando tener tiempo para vivir y cuando te dan la oportunidad no sabes qué hacer, no sabes qué vivir. Entonces, pues eso, el miedo es el que nos hace huir constantemente de todo eso. Y lo que decías es muy importante. O sea, está claro que si tú entras en un estado de ansiedad, un estado de... pues es muy duro. O sea, una vez más te vas cayendo más al pozo. Hay que verlo desde cierta distancia. Yo siempre digo que tenemos dos opciones. Yo siempre digo que tenemos dos opciones. O sea, siempre elegir seguir hundiendo en el pozo o intentar mirar hacia arriba y ver que alguien se va a asomar en algún momento y te va a indicar dónde está la escalera. O sea, que eso siempre está ahí, que siempre va a haber alguien, si tú estás atento, siempre va a haber alguien que te va a ayudar no a salir del pozo, porque del pozo solo puede salir quien se ha metido dentro, sino que te va a ayudar a dar esos pasitos, a subir esa escalera para llegar hasta donde tienes que llegar, hasta la superficie. Pero nunca ni un terapeuta, ni un amigo, ni un tal se va a meter al pozo contigo y te va a sacar, porque de ahí no sale nadie. O sea, te va a dar esos consejos, o te va a dar esa ayuda, o te va a dar esa motivación para que tú encuentres ese camino. Y puede ser desde una charla, ojalá que os ayude la charla que estoy dando y a la gente que la vea, y también puede ser desde un acompañamiento, desde un abrazo o desde un libro. O sea, cualquier gesto está ahí. Y solo tenemos que estar atentos para verlo. La vida nos la va a poner, es que la vida nos las pone todas. O sea, es que si tú estás atento, te las pone delante, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y si no la ves una vez, te la vuelve a poner. Y hay un momento que te vuelve a dar otra vez, como decía antes. Si no la has visto una vez, te lo vuelve a poner. Y dices, joder, llevo mucho tiempo viendo esto en un cartel, no sé por qué. Pues vas, de repente conoces a esa persona y te habla de algo que te abre un camino de donde tirar y donde avanzar. ¿Me voy a levantar la mano por ahí atrás? Yo hay una estrategia, no sé si es estrategia o qué, pero que me sirve, supongo que a bajar la ansiedad ante determinadas situaciones que siento miedo, he sentido miedo, y es que me hago la pregunta de qué es lo peor que puede pasar. Cuando visualizo qué es lo peor que puede pasar, genero también la respuesta que yo le daría a ese miedo, ¿no? a esa situación. Entonces, bueno, como que hay cierta ansiedad que yo creo que baja porque dices, bueno, pues ante lo peor que puede pasar, yo recuerdo de pequeñito, así en la adolescencia, que yo decía, bueno, pues no, si yo no encontraba trabajo, si yo no fuera a estar, yo decía, pues nada, me iría de misionero. Pero bueno, es una
tontada de niño, ¿no? Pero en otras situaciones sí es verdad que me ha ayudado, ¿no? No sé qué es lo que se mueve, que puede estar provocando. Claro. Alivia, o sea, ponerte en la situación de lo peor que te puede pasar, alivia a quitarle peso al miedo. Pero realmente al final lo que volvemos antes de siempre a lo que volví al principio es a respirar, a conectarte contigo y a sentir qué te está aflorando ahí. Porque volvemos otra vez a lo mismo de siempre, o sea, ese miedo a qué puede pasar, a lo que va a haber en el futuro, a lo que puede llegar, nos está ocultando algo que nos está pasando en el presente. Nos está ocultando algo que nos está preocupando en el presente. Y normalmente puede ser desde pues eso, un conflicto conmigo mismo, un conflicto con las personas, un conflicto con lo que sea. Pero si atiendes en ese momento en el que aparece el miedo, sin darle la alimentación de volver a entrar en estado de ansiedad, sin darles, como lo miro, como veo que me están mostrando, miedo a que no haya trabajo en el futuro o tal. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo miedo a la energía del dinero, tengo miedo a la abundancia, tengo miedo a ser abundante. ¿Ha habido alguien en mi familia que ha sido abundante o no ha sido abundante? ¿Está mal visto en mi familia que pueda tener dinero y ganar dinero? Y de repente entras en ese hilo que te puedes sacar y te diga, muchas gracias, hasta luego. Entonces tiras de ese hilo y agarras hasta donde puede llegar. O sea, al final te está mostrando algo que te puede afectar, algo que te está mostrando una puerta. Yo siempre digo que hay que darle las gracias al miedo, porque el miedo nos enseña qué es lo que podemos mejorar y por dónde podemos empezar a llegar al camino que queremos llegar. Porque al final, si estuviéramos completamente adormilados, sin nada, sin ningún aliciente, sin ningún tal, no pasara nada, estaríamos muertos realmente. Y el miedo te va despertando, te va diciendo, por ahí no, hay algo que te pasa, actúvate, dale, relájate, conéctate contigo, vuelve a encontrarte, mírate, siéntete, reconócete, quiérete, ámate, y llegas hasta un punto en el que es como, ¡buah! Ahora sí, y siempre aparecerá algún miedecillo por ahí, más debilitado, para recordarte, con menos fuerza, con menos intensidad, que todavía no eres lo que crees que eres. O sea, porque esto estamos constantemente en el camino de aceptar y ser aceptados por todo, o sea, integrar todo lo que nos pase y todo lo que vivamos. Entonces, como herramienta es esa maravillosa, por si le quitas peso. O sea, llegas y le dices, mira, a ver, ¿qué me está planteando este miedo? Una circunstancia X. Bueno, pues si esa circunstancia X la llevo a lo más grande del mundo, ¿qué pasaría? Así, bueno, pues ya me he puesto en ello. Todo lo que pasa entre medias no me da, pero es que volvemos otra vez a lo mismo. No tiene por qué pasar eso. Es que no tiene por qué pasar nada. Es que nos estamos creando una realidad en la que está basado en un futuro en el que va a ser incierto, que va a ser complicado y que nos da. ¿Por qué no traemos un pensamiento atractivo? Atraemos un pensamiento en el que tú crezcas, en el que tú te enriquezcas, en el que tú ames lo que estás atrayendo y lo que estás viendo en ese futuro. O sea, de repente decir, joder, pues en vez de ese miedo te trae el que has dicho antes de jovencillo y tal, no me voy a tener trabajo y me voy a hacer misionero, y dices, bueno, pues a lo mejor de misionero se ve una experiencia que es gratificante y es tal, y te imaginas la vida de misionero como una vida placentera y una vida tal, y a lo mejor ese miedo te lleva a vivir una experiencia a la que estabas predestinado y en la que tenías que llevar, pero ya no es el miedo el que te está moviendo, es tu deseo de hacer algo que sea bonito con tu vida. No sé si ahí me he aclarado y tal. Y sobre todo, pues eso, yo mucho es trabajar la respiración, trabajar contigo mismo. O sea, la respiración es muy importante en esos estados en el que empieza a subir, porque es eso, hemos hablado que es una reacción química que sufre el cuerpo. O sea, cuando el miedo es real, tú actúas inmediatamente. O sea, es cuestión de centésimas de segundo. O sea, no hace falta ni qué tal. Cuando un pensamiento te está creando un miedo, esa reacción es inmediata, igual. Te está creando un estado de ansiedad en el que tú empiezas a segregar hormonas, empiezas a sentir de que te falta la respiración, empiezas a sentir que te suda el cuerpo, que no sabes qué hacer, qué pasa y tal.
Si das un pasito atrás y haces... Uy, empieza a aflorar una emoción. Y a lo mejor es tristeza, porque tienes una tristeza guardada. A lo mejor es rabia, como yo decía antes. Incluso a lo mejor es felicidad, porque hay un miedo a ser feliz, que he dicho antes. ¿Cómo puede ser miedo a ser feliz? Pues hay miedo a ser feliz. O sea, hay miedo al miedo. De repente, esa ansiedad te está viendo que es el principio del miedo al miedo. Siéntelo y aparecerá lo que realmente está detrás. Y no hay algo, hay un muro inmenso, no hay un muro que te impida llegar a ningún lado. Hay amor. Llegas a la plenitud, llegas al amor, llegas al silencio, que es ese estado tan bonito que de repente llegas y tu mente ha parado de decirte lo que va a pasar y lo que no va a pasar y lo que pasó y lo que no va a pasar, y estás en como, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, si parece que el tiempo se ha alargado, que parece que el tiempo se ha expandido, que parece que el tiempo no existe. Porque el tiempo no existe, es toda una creación. Estamos constantemente yendo al futuro y al pasado y nunca estamos donde estamos. O sea, en el momento que te alineas y que sientes lo que estás haciendo, y normalmente eso empieza a pasar cuando tú estás haciendo lo que realmente quieres hacer. O sea, cuando das cuenta de que tienes un proyecto de vida o tienes una virtud en esta vida y la experimentas y la haces. O sea, y eso puede ser desde cocinar un huevo frito, porque es el mejor cocinero de huevos fritos de la vida, y estás experimentando cómo cocinas tu huevo frito y tu momento y tu tal, y ¡wow! Y ya no pasa nada más en el mundo. O sea, como puede ser escalador, como puede ser lo que quieras ser. O sea, y es esa honestidad la que es importante atender y que no le gusta nada al miedo, porque la honestidad y el miedo son como también opuestos. O sea, es como el miedo es tramposo, el miedo es mentiroso, el miedo que hemos dicho que no es miedo real, el miedo creado es un miedo falso, es un miedo de algo que no existe, o sea, que no está en ese presente y que posiblemente no suceda nunca. O sea, que lo que pasó en el pasado, pasado está, que hemos aprendido y hemos podido aprender de lo que hemos experimentado en esos momentos y relacionarnos con las personas, con los seres, con los animales, con lo que tengamos en nuestro entorno de una forma mucho más veraz, mucho más real, mucho más veraz. Entonces, ahí es donde entra la trampa de decir al miedo, no me engañes, no voy a jugar a tu juego, no voy a jugar, quiero ser honesto conmigo y quiero tirar del hilo que hay detrás de ese miedo y llegar a donde haya que llegar, sin miedo, porque el miedo no existe, el miedo se cae, o sea, el miedo está montado sobre una estructura de hojitas de papel, de hilitos, que en cuanto le soplas, y empezamos a ganar confianza, y empezamos a ganar valor, y empezamos a ganar nuestro momento, y empezamos a ganarnos a nosotros, que nos tenemos muy olvidados. Estamos constantemente pensando que los demás nos vean, como decía antes, el reconocimiento social, el reconocimiento de la sociedad, que los demás nos salven, que los demás vengan y nos regalen un premio y tal, y nos estamos olvidando que nosotros somos los responsables de nuestra vida. Y nosotros somos los responsables de vivir la vida con miedo o vivir la vida con amor. O una o la otra. Si te quedas en medio, vas a ir dando tumbos. Y puedes irte al amor y amar completamente todo lo que te haya pasado, sea lo duro que haya sido, todo lo que te vaya a pasar, sea como sea, y todo lo que te está pasando. Y cuando amas todo lo que te está pasando, desde ahí es cuando empiezas a decirle gracias al miedo. Le das las gracias y dices, porque muchas veces ese miedo, ese sufrimiento que hemos sufrido nos lleva a empezar estos procesos de autoindagación, estos procesos de descubrimiento, porque si estuviéramos completamente a gusto y estuviéramos felices, si estuviéramos sin tal, pues ni indagaríamos, ni haríamos nada por nosotros, ni nos motivaríamos a ir a una conferencia un miércoles a las 8 de la tarde, pues no, pero nos mueve y nos indaga y nos hace ese aliciente para experimentar y observar
¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Es completamente del miedo. En cuanto lo enfocas con confianza, con fe, en que lo que hay detrás es el amor, es Dios, es la experiencia de la vida, se va. Se va. Y esa fe quita el miedo. Y no aparece esa dualidad, ese bien y ese mal. No aparece ese objeto de decir, ¿eres lo que quieres hacer? No, no eres lo que quieres hacer. Estás haciendo lo que realmente quieres hacer. Bueno, lo que quería decir que este domingo tengo un taller donde trabajaremos, por ejemplo, herramientas de meditación, herramientas de respiración para afrontar esos miedos. Son herramientas donde ahí empezamos con más práctica. Hoy es un poco más teórico y tenemos un poquito más de teoría, pero el domingo haremos un tallercito de 2 horas donde haremos más dinámicas y trabajaremos los diferentes miedos, el miedo físico, el miedo psicológico o el miedo social y el miedo transpersonal, o el miedo a la espiritualidad y tal, en el que haremos ejercicio de mirarnos, de vernos, de enfocarnos, de abrirnos un poco y confiar en los que estemos y confiar en lo que estamos haciendo para que lo que salga se quede aquí, se vaya y salgamos aquí sin miedos. Yo espero que por lo menos hoy hayáis recibido pues un empujón, no sé si para saltar la valla del miedo o por lo menos para abrir la puerta que está detrás del miedo y sentir la experiencia simplemente, o sea, sin ningún objetivo, sin ninguna necesidad y sin ninguna precariedad de sentirnos seres miedosos o seres del miedo. O sea, somos todo lo contrario, somos seres llenos de confianza, somos seres llenos de fe y que nos han ido quitando a base de daño, a base de engaños, a base de trampas y que hemos permitido quitárnosla y dejar que nos la quiten. Yo os quiero dar las gracias a todos, chicos, y muchas gracias por venir.